al primero de los invitados al que me refería, decía una figura de gabinete, Andrés Meiner, a quien voy a presentar ahora como nuevo fiscal de Estado de la provincia. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Andrés, decía yo muy versátil. La verdad que incluso hasta en broma se dice en los políticos, dice, pero Meiner sirve para, se las arregla para todo. ¿Cómo hace Meiner, que ha sido, le cuento por ahí a la gente, si no ha seguido el recorrido, ha estado en trabajo en educación en otra época de la provincia, después ha sido ministro de Gobierno, ministro de Economía y ahora fiscal de Estado, que me parece que de todas, usted como abogado fiscal de Estado es la que más se ajusta por ahí al perfil, ¿no? Sí, a ver, obviamente que es un honor que el gobernador me haya elegido para ocupar el cargo de fiscal de Estado, que no es otra cosa que el abogado y defensor del patrimonio provincial, un organismo de la Constitución que requiere la ratificación legislativa, la aprobación legislativa para la designación posterior, y también un gran, muy contento de haber sido votado por, digamos, no solamente por el bloque del oficialismo, sino también por muchos legisladores de la oposición que quizás reconocen fundamentalmente la capacidad de trabajo, ¿no? Porque más allá del lugar o del cargo que ocupa uno en la función pública, uno lo que puede demostrar y con creces es la capacidad de trabajo y fundamentalmente también darle una visión más política a los cargos, que es lo que me parece a mí que es lo que le faltaba a la provincia. Creo que el gobernador es una persona muy joven, con mucha impronta en la gestión y es un gusto acompañarlo, ¿no? Bueno, está bueno este dato de repasar cómo votaron, porque recordamos, todos los bloques, salvo el diputado de la izquierda, todos los bloques acompañaron, y ahí estaban los diputados de Río Chubut. Cuando a usted le toca, en esa mesa de enlace que armó el gobierno, todo el tiempo negociar, discutir, evidentemente uno podría decir, se podría haber generado una situación de roce, alguno podría haber dicho no, con Meiner al final no nos ponemos de acuerdo nunca, y yo creo que el voto a favor marca eso, es decir, reconocerle su manera de trabajar, digamos. A ver, fundamentalmente, obviamente que hay distintos proyectos, distintos temas, tanto del oficialismo como de la oposición, y la función de la mesa de enlace es tratar de, digamos, de unir esas distintas ideas políticas en un único proyecto. Creo que la actividad legislativa del año 2024 y lo que va del 2025 ha sido superlativa. En muchísimo tiempo no ha tenido la cantidad de leyes fundamentalmente debatidas y sancionadas, y bueno, obviamente que es un logro importante, en este caso del gobernador y también de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, porque uno puede estar en acuerdo o muchas veces en desacuerdo, pero se debate con altura y con respeto, que eso es lo fundamental. Bueno, hablaba usted de la impronta política que le pone a cada cargo, y quiero detenerme en lo que fue su trabajo en economía, que fue breve el lapso, no creo que menos de un año. 9 meses. 9 meses, bueno, hay un parto, digamos, que fue lo que generó ese acuerdo político que fue clave para la provincia. Yo creo que lo que hace el gobernador al ponerlo a usted, venía un perfil más técnico, su antecesor, y con usted había que cerrar un acuerdo que pasaba por el músculo político. Y esa es la etapa que le tocaba a la provincia. Sí, ¿no? Nosotros sabíamos que desde el punto de vista de la gestión, el segundo semestre en materia económica para la provincia iba a ser asfixiante si uno seguía con las condiciones de endeudamiento que se venían planteando. En el caso específico y el más importante y el que más rápido y corto vencimiento tenía, que era el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que llegaba actualizado a casi 250 millones de dólares. Obviamente que fue una decisión política muy importante allá por febrero el gobernador de judicializarlo, y lo hemos hecho en su momento con el doctor Giacomone, siendo fiscal de Estado, obviamente ordenando el cese de esa retención por parte del gobierno nacional, y eso nos permitió poner sobre la mesa un montón de otros temas que culminó obviamente con este acuerdo político con el Ministerio de Economía y de Nación que hizo, como dice siempre el gobernador, una quita de más de 100 millones de dólares y fundamentalmente devolver el fondo fiduciario haciendo obras. Bueno, la primera obra que se incorporó en ese convenio es la finalización de la doble trocha, y esto quizás no lo sabe el público en general y el ciudadano, pero debe ser una de las pocas obras que la provincia tiene depositada en plazo fijo el 100% de la obra. ¿Sí? Entonces nosotros nos aseguramos del Ministerio de Economía, junto con el Secretario de Infraestructura, con Hernán Tórtola, de tener el 100% del gasto consolidado para que la obra se inicie y se finalice en tiempo y forma como quería el gobernador. Bueno, esos son un poco
en esta gestión. Seguimos trabajando para consolidar, en este caso, tramos de la Ruta 40, que también está judicializado, que es uno de los juicios más importantes con lo que cuenta la Fiscalía de Estado. Y obviamente también un aspecto muy importante es el déficit de la deuda que tiene el ANSES con la provincia del Chubut, con el Instituto de Seguridad Social, que hoy asciende hasta el año 2023 casi 40.000 millones de pesos. Bueno, y obviamente que la decisión política, en este caso de Nación y Provincia, es que esa deuda se incorpore en este régimen y en este acuerdo de régimen de extinción de obligaciones recíprocas y negociar obviamente el déficit mensual que hoy le corresponde a la provincia, que fue presentado la semana pasada por el gobernador al ministro Caputo, que asciende a casi 7.600 millones de pesos por mes. Bueno, en ese orden, obviamente que el objetivo de la provincia es que hasta tanto se culmine con las auditorías recíprocas, la provincia pueda tener, en este caso, el pago corriente mensual, como bien hablamos un ratito, al estilo de la provincia de Entre Ríos, que logró un corriente de déficit de caja de 2.000 millones de pesos. Bueno, nosotros estamos encaminados a suscribir un convenio de esas mismas características con Economía de Nación. Bueno, me van quedando muchas cosas para ir deteniéndome, porque es información dura, importantísima toda la que está repasando. Porque yo leí un título en las últimas horas, creo que en el diario La Nación, la preocupación de las provincias porque ANSES no está cumpliendo. Hay una ley y ANSES, ¿qué pasa? No está bien la cerca del Gobierno Nacional para meter la mano en el bolsillo y cumplir, como que lo dejan para más adelante. Bueno, este acuerdo que usted comenta hace que Chubut no tenga que Nación meter la mano en el bolsillo. Se compensa en este régimen. Y si se descuenta del acuerdo que se consolidó en 131.000 millones, ese es el acuerdo del fondo, y sobre ese monto se empiezan a descontar distintos conceptos de deuda recíproca. Uno es específicamente la deuda de ANSES con el instituto. Pero ahora lo estamos diciendo como algo obvio. Y en realidad, cuando ustedes lo empezaron a armar desde el gobierno de la provincia con los interlocutores de Nación, que encima la situación política era tensa al comienzo, no había otra provincia que estuviera en esto. Es no, decir, creo que Chubut la única, no sé, la primera seguro, no sé si la única que lo firmó el régimen. En volumen de deuda es la más importante porque representaba 3 masas salariales y un aguinaldo en su momento históricamente. Ninguna provincia tomó semejante deuda para gastos corrientes, ¿eh? Y lo que hay que manifestar es que el gasto corriente no es otra cosa que el pago de salarios y de jubilaciones de la provincia y además el gasto de funcionamiento. Bueno, la decisión política del gobernador durante el año 2024 y este 2025 es no tomar ningún tipo de endeudamiento, que son letras del Tesoro, para pagar gastos corrientes. Y nos quedaba, además de este vencimiento que era el más importante que se logró consolidar y se logró suscribir y acordar con Nación, renegociar TIDECH y letras del Tesoro dolarizadas ambas. Bueno, eso se encaminó son como adendas del convenio original. Exacto, eso asciende a casi 160 millones de dólares, ¿sí? Los dos documentos. Eso es postergación. Estamos eso hablando es postergación, es rolar. Obviamente que la propuesta de la provincia es unificar los dos documentos en un solo documento con 12 meses de gracia y empezar a pagar mucho más holgado. Bueno, eso seguramente en el transcurso de la semana que viene lo estaremos terminando. En este caso, el contador Arnaudo y Paulino Caballero, el presidente del banco, van a finalizar, que ya estaba acordado, solamente es formalizar un acuerdo político. Bueno, y eso fue quizás la gestión encomendada por el gobernador, en mi caso desde el Ministerio de Economía, bueno, y en este caso, al haber quedado vacante la Fiscalía de Estado, el gobernador me propuso, una vez finalizada la etapa de negociación económica de la provincia, hacerme cargo de, en este caso, un organismo de control tan importante, ¿no? Me habló del endeudamiento y creo que está bueno, porque esto aparte es como la continuidad de la gestión. Usted ahora está en Fiscalía de Estado, pero todos forman parte del mismo equipo. Pues digo, no es que me estoy metiendo en un área que usted no tiene nada que ver. Y aparte la Fiscalía de Estado es parte de ese acuerdo. Intercede en todo. Porque aparte hay dictamina. juicios cruzados donde se privilegia en este caso la conciliación de esos juicios para incorporarlos en el acuerdo con Economía de Nación. Me habló de, entonces, la decisión política de gasto para endeudamiento para gasto corriente, no. Ahora, el otro día fue noticia de que Nación autoriza a Chubut a endeudarse hasta 145 millones de dólares. Eso sí, pero la idea es para obra pública. Sí, a ver, eso es una consecuencia más del acuerdo que se logró con Economía de Nación. ¿Por qué?
porque los 146 millones de dólares son garantizados por la nación a la provincia. Es decir, es muy importante porque uno sale al mercado, en este caso para obra pública, y en el caso específico de este monto, que bien vos decías, estamos hablando de la decisión política del gobernador de finalizar el acueducto de Comodoro. Una deuda histórica en la provincia de servicios públicos esenciales, como es el agua potable para Comodoro Rivadavia, y el 100% de esa garantía soberana va a ser destinado para la licitación, en este caso, del acueducto de Comodoro. Obviamente que no todas las provincias han tenido la posibilidad que Nación otorgara, en este caso, esta garantía soberana. Eso resalta, obviamente, digamos, el trabajo político que ha hecho el gobernador con el Ministerio de Economía de Nación y fundamentalmente con algunos sectores de la producción también y político a nivel nacional. Y la provincia del Chubut es una de las pocas provincias que ha recibido esa garantía soberana. No es poco, porque hoy lo que no hay en el país es obra pública, y la obra pública da trabajo y esa es la decisión del gobernador. Y además, lo que implica esa obra en particular que usted mencionó. No, o sea, a ver. Lo que genera ese acueducto y solucionar el problema del agua potable para toda la región sur, no solo Comodoro, digamos, ¿no? Por supuesto, y aparte hay 3 obras que son también importantes y que la provincia va a ser parte en parte de la financiación, que es la obra de la planta potabilizadora de Rawson, que quedó en recursos hídricos de Nación, al igual que la planta de Trelew y la de Buitreras en Esquel. Esas son 3 obras también que se van a continuar con financiamiento nacional, pero la provincia va también a poner una parte de la diferencia y va a financiar la culminación de esas obras. Bien. ¿Sabe qué no me pudo contestar el otro día Arnaudo? Que me quedó recién asume, entonces yo no metí en un brete capaz en la pregunta. ¿Qué tiene que ver con la figura suya, con el rol que usted viene ejerciendo? Estaba en el gobierno, asumió Erazo Parodi, usted fue a Economía, pero usted siempre es el conductor de la paritaria, que es la negociación con los gremios, que no es fácil. Entonces, bueno, ahora está en Fiscalía de Estado. Históricamente un fiscal de Estado no se ocupó de eso, no forma parte del rol, es un rol político. Entonces uno dice, bueno, Arnaudo es más técnico, pero ahí él lo asume, tiene otra función. Entonces digo, ¿y las paritarias quién las va a conducir ahora? Bueno, tenemos que hablar con el doctor Meiner, me dijo, así que tenemos a Meiner acá, le pregunto. No, a ver, yo creo, uno, primero por ser quizás uno de los ministros más grandes y con más experiencia en este tipo de acuerdos con las entidades gremiales, pero digamos, tanto el contralor Arnaudo como el ministro Parodi, obviamente que están, digamos, en condiciones de continuar. Uno, por la relación que tiene con los gremios, por más que uno sea fiscal de Estado, sigue teniendo una relación, digamos, personal y, como te decía antes, también de respeto hacia los representantes de las distintas entidades gremiales y fundamentalmente con el concepto de la responsabilidad y el cumplimiento mutuo, ¿no? Yo creo que también parte el respeto de la promesa de un funcionario que después se trajo y se cumpla. Bueno, yo voy a estar dando una mano. ¿Quizás una función más de nexo? Sí, no hay, yo no tengo ningún inconveniente. Obviamente que en este caso, en un año complicado, como es el 2025, en el tema de ingresos de la provincia, tiene que haber mucho más volumen y músculo político en el diálogo fundamentalmente con los representantes de los trabajadores, ¿no? Sí, porque además, eso lo repasábamos el otro día con el ministro de Economía, hay una pauta salarial que uno está claro que no debe ser del agrado, es decir, uno ve cómo va la inflación y es como que está ahí medio en la línea de flotación. Pero ustedes, el mensaje que está dando todo el gobierno, y se lo dijo el gobernador a los intendentes, es, miren, tenemos que ver los ingresos que tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no después el peligro es que ya lo ha pasado la provincia del Chubut, no pueda afrontar los compromisos asumidos. No, por eso cuando se elaboró el presupuesto 2025 se estableció una pauta del índice del IPC del 18.3. La idea en este primer semestre es tener la mitad del 9% de esa pauta distribuida entre los distintos sectores. Mucho se ha logrado. Esta semana también seguramente van a estar acordando con la 1987, que es la Administración Pública Centralizada, y con algunos sectores que tienen un convenio específico, y con el compromiso de volver a sentarse para rediscutir el segundo semestre. Porque obviamente que las variables del ingreso de la provincia son por tercios. Uno sabe que el tercio de regalías por el precio del petróleo va a bajar.
y por la falta de producción o de compromiso de algunas empresas y prestadores que se han ido, en este caso a Vaca Muerta, porque era mucho más rentable, y la incorporación de otros actores o prestadores en la cuenca, como es PECOM. Bueno, toda esa transición uno lo puede equilibrar con el incremento del tercio de coparticipación. Pero tampoco el movimiento económico hace que ese tercio también suba en la provincia. Entonces, tiene que ser mucho más equitativo este primer semestre. El tercio de regalías, lo otro día lo charlábamos también, con el tema de que el tipo de cambio está medio pisado. Bueno, la provincia, lo ha dicho el gobernador en declaraciones nacionales, ¿no? Son variables que uno no tiene al alcance. Sí hay otras que tiene la provincia al alcance, tema, la agencia de recaudación, que es la agencia de recaudación. Es decir, 2/3 de la provincia son consecuencia del accionar de un agente recaudador eficaz. Tanto la recaudación propia, convenio multilateral de ingresos brutos, impuestos de sellos y otros impuestos provinciales, y obviamente que la recaudación de regalía. Nosotros no podemos admitir que la provincia hoy se siga abonando las regalías con declaración jurada y en papel. Entonces la creación, en este caso, de una agencia de recaudación muy parecida a lo que es ARBA en la provincia de Buenos Aires, que hace las veces de recaudación y de ventanilla única, es decir, porque los demás organismos van a dejar de recaudar porque el 100% de la información tributaria la va a tener la agencia, una agencia que va a estar separada del aspecto político porque va a ser autárquica desde el punto de vista presupuestario, es decir, no va a tener presupuesto del Estado provincial, sino que va a tener un porcentaje de la recaudación total, donde va a estar dirigida por especialistas técnicos y no políticos. Entonces, uno tiene ahí un montón de cuestiones a resolver y para fundamentalmente afinar en materia de fiscalización e incrementar los recursos. Bueno, se viene hablando mucho en la previa de esta agencia de recaudación. Creo que tiene fecha, por lo menos en el objetivo del Ejecutivo, sí, en la legislatura estoy hablando, ¿no? El paquete de recaudación o de rentas, o de lo que va a ser dejar rentas, es la creación de la agencia, que se va a tratar seguramente en la sesión del día 24 de abril, pero también va de la mano de la ratificación legislativa de la licitación de la reingeniería de sistemas informáticos que está finalizando en este momento y que el artículo 48 del Pliego de Bases y Condiciones requiere la aprobación o la ratificación legislativa de ese proceso para luego suscribir el convenio y que la agencia de recaudación comience a funcionar. O sea que el paquete, que se le llama paquete, son 2 o 3 leyes, una tiene que ver con la creación, pero de la mano es la herramienta informática que se va a usar y eso hay que llamar a licitación a nivel nacional e internacional a ver quién... Ya está finalizando el proceso, están en la etapa de preadjudicación, resta solamente la adjudicación del gobernador y una vez que está adjudicado, la ratificación legislativa para empezar a trabajar con la ingeniería de los sistemas, porque cada sistema y en cada organismo es diferente. No es lo mismo un sistema para fiscalizar la producción de gas, no es lo mismo fiscalizar el petróleo, claro, no es lo mismo fiscalizar pesca. ¿Cómo medís, digamos, no? ¿Cómo se mide? Y después el cruce de datos. Y cómo peso en puerto pesca. Bueno, eso nunca se hizo. Bueno, la decisión del gobernador es ir fuertemente a un esquema de fiscalización de los impuestos que hoy están vigentes, no crear nuevos impuestos. Claro. No, eso es un poco... Ser eficiente es cobrar, porque hay un porcentaje que no se cobra, que yo se también, va por el costado. También, Pablo, lo hablé con algunos intendentes, porque recordemos que el esquema tributario de la provincia del Chubut es distinto al resto de las provincias. Por ingresos brutos. Obviamente por ingresos brutos, por impuesto inmobiliario, que son todos municipales, por el ABL también, por la patente automotor, pero fundamentalmente ingresos brutos, varios intendentes consultando si la agencia podía estar a disposición para percibir. Sí, la ley va a contemplar que la agencia pueda conveniar con los distintos municipios para recaudar ingresos brutos en sus distritos. A propósito de los intendentes, ahora sigo con más temas que tienen, me quedó picando esto de la paritaria. El mensaje de provincia de los intendentes es, bueno, tratemos todos de seguir esta pauta, pero, a ver, ustedes son autónomos, si ustedes quieren dar más, dan más, ahora no me vengan a pedir después plata a mí. Ese obviamente que es el primer cuestionamiento que se hizo con este tipo de paritarias. Uno tiene que ser medido en los recursos propios, provinciales y municipales. Obviamente que esto lo hablaba también con el intendente de Sarmiento, con Sebastián Convalocci, donde
los Anoche salarios... otro día dio un numerito Sí, interesante. pero porque los salarios están muy deprimidos. Entonces el porcentaje de Sarmiento es mucho más importante porque los salarios son muy inferiores al resto de los municipios. Pero bueno, en su gran mayoría, la verdad que... O sea que eso sería una recomposición, dice usted. Sí, Más que un aumento, igualar los salarios. Sí, pero el resto de los municipios van a ir de la mano de la provincia con esa pauta. Bien, más temas. Y hablando de los recursos de la provincia, finito, de dónde se puede achicar también gastos, una medida que usted fue avanzando, que imagino de Fiscalía de Estado también deben tener trabajo para terminar de aportar en los detalles finales, que son las ART, ¿no? Porque ahí es un tema que no se habla, que no tiene mucha prensa. No, a ver. Usted lo que dice es que venía un sistema que era ineficaz, se gastaba La mucha plata. realidad, a ver, los números explican un poco las decisiones políticas. El sistema de ART para las provincias, donde la mayoría de los empleados provinciales, salvo en algunas áreas en particular, que puede ser servicios públicos u obra pública, después el resto no tiene gran riesgo en materia laboral de sufrir un accidente de trabajo. Esta es la realidad. Eso se relaciona con el porcentaje de alícuota que paga la provincia por ese riesgo. Bueno, la provincia hoy está pagando 2.26% de alícuota de la masa bruta de activos. Estamos hablando de casi 1.800 pesos por mes de alícuota de ART. Si vamos a la traducción en números, estamos pagando 43.500 cápitas de activos y juicios activos hay cerca de 400. Entonces, pero para comparar, doctor, porque es interesante el dato, pero yo no tengo un parámetro para medir. ¿Cuánto pagan de alícuota otras provincias, por ejemplo? No, es que en su gran mayoría varias provincias ya migraron al sistema de autoseguro. ¿Por qué? Porque obviamente uno lo que va, en este caso, a licitar para que sea un proceso totalmente transparente es la prestación médica. Desde la denuncia del trabajador por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional hasta la determinación de la incapacidad. Es decir, todo ese proceso de capacitación, de denuncia, de seguimiento, de rehabilitación, la provincia lo va a licitar y lo va a gerenciar. ¿Qué se queda la provincia con el 50% restante? Porque esa prestación médica va a ir al 50% en el proceso licitatorio. Vamos a ir a una alícuota de 1.12% y el otro 50% es para el funcionamiento. O sea, baja el costo más de la mitad. Más de la mitad. ¿Quién hacía esta contratación? ¿Patagonia Broker? Le pregunto con nombre concreto. Eso lo hablaba por Patagonia Broker, pero es más una decisión política, porque la ley contempla el autoseguro, en este caso de RT. Nosotros lo que hicimos fue presentarnos en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en este caso manifestar la intención de la provincia de ser autoasegurado. Hay distintos procedimientos y formalidades que ya hemos cumplido. En el caso fundamental de RT es garantizar la prestación médica licitando y gerenciando como es en la actualidad, y la prestación dineraria, obviamente el reclamo administrativo para el pago de esa prestación dineraria si la hubiera, en este caso va a ser la unidad ejecutora, Chubut ART, esa es la denominación del organismo administrativo, y si eventualmente el trabajador está disconforme y hay un reclamo judicial, quien se va a hacer cargo es la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut. ¿Cuándo se empieza? Nosotros estimamos que la semana que viene estaríamos a través del Ministerio de Economía sacando y publicando la licitación, y después yo estimo que entre 45 y 60 días estaremos en condiciones de ya implementar el servicio. O sea, que decisiones que bajan el costo anual en miles de millones de pesos. Son alrededor de casi 1.000 millones de pesos por mes de ahorro. Y con una cuestión que no es menor desde el punto de vista de la litigiosidad, que uno arranca con 0 juicios. Claro. ¿Sí? Porque el contrato fenece con la claro. actual aseguradora y los además, el área que usted conduce ahora tiene un equipo de gente preparada para eso. Sí, o sea, pero la Fiscalía de ¿se Estado... les paga un sueldo para eso, digamos? Pero la Fiscalía de Estado tiene, digamos, un organismo súper técnico que tiene profesionales súper idóneos y que ha tenido una actividad superlativa en la actividad procesal de la provincia. Entonces, digamos, creo que estamos en condiciones de ir a un esquema de esas características. Bueno, a ver si podemos explicar el otro tema que está pendiente, que sé que no ha trascendido, que está ahí latente, pero para mucha gente es clave, que es esto de que se viene también un proyecto de legislatura de la ley de bosques. Pero es porque hay que ordenar el sistema, que no sé, si tenemos que hacer un repaso es un embrollo, pero de 2004-2005, época de Mario Das Neves, primera gestión, para acá ha ido idas y vueltas con el tema de otorgamiento de título de tierra con bosque nativo. Estamos hablando básicamente de eso, donde la Constitución pone un requisito muy alto. Estoy tratando de hacer una introducción lo más breve posible. El tema es que
Daneves avanzó por decreto en un montón de entregas, de título. Se decía el suelo sin el vuelo, ¿sí? O sea, no implicaba la entrega del bosque, sino del título de propiedad de la tierra. Y después hubo presentaciones judiciales, hubo una legislatura que dio marcha atrás con todo el actuado, se metió el Superior Tribunal, creo, usted corríjame si estoy equivocado, ¿no? Como que anuló todo, ahora está todo a foja cero, pero hay que resolverlo porque hay gente, hay sucesiones, hay venta, hay un montón de gente que se quedó sin poder oficializar su título, digamos. Sí, a ver, judicializar en este caso la política es un error porque termina sin ningún tipo de resultado y es lo que pasó. Hoy hay un entendimiento, hoy se está conversando con los distintos bloques de la legislatura, en este caso de poder elaborar, sancionar de común acuerdo, fundamentalmente con los legisladores de la zona cordillerana, Sí. de que se pueda presentar un proyecto Que hace falta 22 votos, Sí, ¿no? por eso mismo. Creo que hay que lograr un acuerdo amplio. Yo creo que se ha iniciado, creo que la regularización dominial es un derecho fundamentalmente para los ciudadanos de la provincia que viven especialmente en la zona de la comarca, porque hoy siguen teniendo su título de manera precaria. Y de manera precaria uno no puede muchas veces desarrollar familiarmente su vivienda porque no puede hacer un montón de cuestiones que necesitan la escritura como titular registral. Creo que la voluntad política está, creo que va a ser un proyecto y yo tengo esperanzas que pueda ser autoría de legisladores de distintos bloques. Sí, sí. Creo que esa es la idea. Y Tengo yo entendido que es clave el papel, por ejemplo, de una entendida del tema, la ingeniera Norma Villa, que es de Sí. la cordillera, está Daniel participando. Holman está hablando Daniel Holman, otro entendido del con tema. Norma Villa. Yo creo que va a haber un entendimiento y creo que es sano también para el ciudadano en general que vea que distintos actores políticos se pueden poner de acuerdo en solucionar un tema que en tantos años la política no pudo solucionar. Hablando de temas de la política, de un poco ya en los temas finales, pero teniéndolo usted como una figura que además conoce bien el conurbano, conoce lo que es de la zona sur, todo lo que está pasando con Cristina Kirchner ahora, pero empieza a dar vuelta al tema de los fueros, que como que Chubut se anticipó, porque se está hablando muchísimo de este tema de que Cristina Kirchner, y ahora viene un entrevistado al que también le voy a preguntar de esto, pueda ser candidata ante la posibilidad de una condena y no ir presa, algo en lo que Chubut ya avanzó y tiene que decidir la gente en octubre, está claro, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, yo creo que la eliminación de fuero es sano, me parece que es una cuestión que los funcionarios, los legisladores, los representantes gremiales, creo que en su gran mayoría entendieron que la ciudadanía estaba esperando una respuesta de la política. Creo que la ratificación electoral en las elecciones del mes de octubre va a ser sano y va a ser, en este caso, un logro del gobernador de haber instalado un tema y haber logrado la aprobación de la enmienda en la legislatura y sobre todo creo que la ciudadanía va a acompañar en la elección del mes de octubre en la ratificación de esa enmienda. Me parece que es una cuestión sana que hace a la transparencia, en este caso, del ejercicio de la política, pero fundamentalmente de la función pública. No, siempre se habló de la ficha limpia para los legisladores o los representantes de la legislatura, pero nunca se habló para funcionarios públicos, que creo que es sano. Le pregunto porque en esto de los consensos que ustedes han logrado en legislatura, ahí no lo tuvieron el consenso. No, pero... O sea, el PJ no quiere saber nada con esto. No, pero yo creo que va más de la mano de una cuestión política porque seguramente en octubre esa situación nos va a dar la razón, en este caso el oficialismo, y va a tener una amplia ratificación legislativa la eliminación de los fueros. Y estaba repasando, y usted que no esquiva ninguna pregunta, estaba repasando quién votó a favor del gobierno en esa y votó. Fue clave el voto de la madrinense Mariela Williams. ¿Qué lectura hacen de esa sociedad política con el sastrismo y de cómo esto puede repercutir en la legislatura? No, yo creo que en este caso la diputada Williams, dentro de su bloque, tiene la libertad de disentir en algunos temas en particular. Y yo creo que la diputada entendió que la eliminación de fueros era una cuestión que estaba esperando la ciudadanía en general. En este caso no hay que temerle a la discusión. En este caso los legisladores de la oposición muchas veces han acompañado en su totalidad, otras no. Bueno, en este caso es un ejemplo de que no hay una negativa en bloque de decir que sí o que no a un proyecto que se debate. Bueno, le hice mención a una referente de la oposición como la expresidenta o la ex vicepresidenta también. Bueno, la pregunta es, usted es una figura que proviene del peronismo, pero ahora está
trabajando en otro espacio político. Es decir, ¿cómo quedó esa relación con él? ¿Cómo ve al peronismo hoy? ¿Ya no, No, tiene nada yo que ver, creo- no le interesa? No, a ver, nosotros, digamos, uno es peronista y justicialista porque cree en la justicia social. Creo que muchas de las acciones del gobernador Torres van en ese sentido. Creo que ha tenido la sana visión de haber conformado o invitado a participar de un espacio político de distintos sectores. Y la verdad que yo en un primer momento descreía de esa situación, me equivoqué. Creo que el gobernador conduce políticamente. Esa convivencia descreía que no la veía como algo posible, tanta Uno, sumatoria de voluntades. por experiencias que son de público conocimiento, muchos descree esa comunidad Claro. bueno, de distintos espacios políticos, pero creo que el gobernador... Funciona si hay una conducción fuerte. O sea, en este caso hay una conducción fuerte, el gobernador lo tiene claro, y creo que el partido que seguramente el gobernador va a presentar en los próximos meses y que va a ser parte de un frente electoral va a estar integrado por distintos espacios políticos, no hay que temerle. Yo creo que la gente y el ciudadano en general ha dejado de votar partidos políticos y ha elegido fundamentalmente personas. Y creo que el gobernador Torres, por su edad también, representa ese cambio generacional que la provincia venía esperando, ¿no? Pero no va en la boleta en octubre. No, pero en este caso la elección es netamente nacional, esta es la realidad. ¿Qué escenario ve usted? Porque la última elección nacional acá hubo tercios. Sí, De hecho hubo uno y uno. Yo creo que va a haber una elección de tercios o de 4 espacios políticos fundamentales, porque también el espacio de la Libertad Avanza también está dividido. Ayer escuchaba en medios nacionales que la Libertad Avanza y el PRO tampoco se han podido ponerse de acuerdo. Descartado. En Por lo distintas menos acá provincias. el gobernador lo dijo varias veces ya. Y creo que en la provincia también, y obviamente que en este caso se van a renovar 2 bancas de diputado nacional, y creo que la intención del gobernador es armar un frente sumamente amplio electoral, obviamente para volver a ser gobernador el 2027. Creo que eso es lo que está puesto en la cabeza del gobernador. Y sí hacer mucho hincapié también en esta elección fundamental que es netamente provincial, en la ratificación de los fueros, que sí es un logro de este gobierno. Bueno, y la última tiene que ver con, usted ya ha ocupado 3 lugares en este gabinete. ¿Qué metamorfosis ha tenido el gabinete de Torres? ¿Cómo cuesta armar un equipo de gobierno? Hubo una depuración de nombres, me parece, y ahora, ¿qué etapa se logró? Creo que los gabinetes en sus inicios son obviamente provisorios porque los ministros y los secretarios tienen que estar o tienen que acostumbrarse a la labor del gobernador. El gobernador Torres es una persona que gestiona rápido, muy rápido y bien, ¿sí? Entonces uno tiene también que interpretar muchas veces lo que el gobernador quiere hacer. Creo que Ha habido perfiles que capaz no le pudieron seguir el ritmo, me parece. Bueno, creo que eso es lo que ha sucedido. Creo que hoy el gabinete tiene una composición mucho más acorde a la forma de trabajar del gobernador. Vuelvo a insistir, heterogéneo en su ideología, pero sin embargo, con Guillermo Aranda como coordinador de ese gabinete hace que muchas veces las gestiones y la política se adecúen a lo que pretende el gobernador, ¿no? Para los que queremos finito esa definición final, no la vamos a seguir, pero ese cambio me lo nombró Aranda como coordinador. No, bueno, ahí apuntamos algunos cambios que hubo. No, yo creo que obviamente que Guillermo Aranda es una persona joven que tiene mucho recorrido personal con el gobernador, que es quien lo mejor lo interpreta, pero también es quien mejor interactúa con los integrantes del gabinete, que la gestión obviamente que desgasta, esto es una realidad. La exposición El pública... subtitulado lo que dijo me lo guardo para el quincho. Después en el quincho voy a decir lo que No, yo entendí, lo que quiso decir. No, y que muchas veces la exposición pública, o sea, hay funcionarios que Porque había otra gente ahí antes. No, pero yo no hago nombres propios. Yo lo que digo es que la exposición pública también, uno tiene que tener el cuero duro también para estar en la exposición pública permanentemente. Entonces, bueno, obviamente que los cambios son necesarios. Yo creo que ningún colaborador, como es un ministro, un secretario, cree que va a ser ministro para siempre, sino va a depender, en este caso, de la necesidad del gobernador, si uno tiene que estar en un cargo u otro, ¿no? Bueno, lo voy despidiendo. Ahora viene Glins, que tiene diálogo con los legisladores nacionales. Sí. Bueno, se trabaja bien, porque muchas épocas de esta provincia... No, José también es una figura joven. Creo que el gobernador Torres lo que ha hecho en la elección del 2023 fue descabezar quizás a las figuras políticas de mayor edad
y que siempre habían hablado de política en la provincia y ha digamos, elevado a figuras mucho más jóvenes, en el caso de José Grisky, en el caso de Manuel Colinir, en el caso de Juan Ipáiz por la oposición. Bueno, es sano que ese recambio generacional también se dé en otros espacios políticos. Gracias por haber venido, No, Andrés, muy un amable. gusto. Bueno, Andrés Meiner, el fiscal de Estado, con el cual, aparte de la impronta, hemos tenido varios fiscales de Estado en el programa, pero este tiene su impronta particular. Hablamos mucho de política, que es lo que nos gusta también en el programa, y no esquiva, como habrán visto, ninguna pregunta. Vamos a la pausa y ya lo hablamos recién. ¿Quién viene? El diputado nacional José Grisky. Ya venimos.